para que no se nos olvide, ya se me estaba olvidando. Entonces, siempre los valores de la T se buscan con los grados de libertad que uno determine, ¿no? Entonces, no hay que omitir esto de la definición, N1 menos 1 grados de libertad. No es lo mismo, ya varía un poquitito, ¿no? Entonces, este valor pues se busca en las tablas o directamente en el R. Y entonces hicimos el ejemplo, clase primero, el de las citas rápidas de las mujeres, ¿no? Que no sé si me puedes decir los valores que obtuvimos, Karina, en la vez pasada, o no los tienes por ahí anotados. Sí, me parece que es 5.01 y 8.98. Aquí la media pertenece a qué? ¿A otra vez? 5.01 Ajá. y 8.98. 8.98. Y ahora el caso de este ejemplo, que se les quedó de tarea. Es 5.55 Uh-huh. y 7.60. 5.75. 55. 5.5. 55. Bueno, 5.55 y 7.60. y 7.60. Entonces, ¿qué podemos observar a partir de esos dos intervalos que tenemos, no? Igual lo que funcionaba, los resultados de atractivo hechos por la población de todas las mujeres adultas, bueno, ya es más o menos, es que aquí nos dicen, ¿qué nos dicen los resultados? Pero bueno, acá la pregunta era, ¿puede usarse? ¿No? Por eso estaba la discusión eso. Bueno, los resultados nos indican que es más amplio, vemos más una amplitud mayor en el intervalo de las mujeres, de los hombres calificando a las mujeres, ¿no? Eso primero, quiere decir que las respuestas son mucho más variables, son más variables, no sé si mucho, hay más variabilidad en las calificaciones de los hombres respecto a las mujeres, en contraste las mujeres, pues ya calificando a los hombres como que son más homogéneos, ¿no? En la media, desde luego que es más alta. ¿Dónde fue más alta la media, Karina? ¿Cuánto vale la media? Acá, ¿y cuánto vale la media acá? La media de la muestra. Tengo la media del primer ejercicio que es 7. ¿7 exactos? 7, sí, pero la segunda no la tengo. La que nos dio Armando o la que nos dio ahorita, ¿alguien la tiene por ahí en su papel? También es 7. ¿También es 7? ¿Exactamente 7? Entonces, si comparamos los estimados, ¿no? No, según yo no. Es 6.58. Ajá, ¿Cuánto? exactamente. 6. Ay, déjeme, es que no tengo abierta la tarea. Pero... Sí, yo también tengo 6.57. Bueno. 6.58 o 6.57, ¿no? Entonces no fue 7, fue un poco más, fue más baja, ¿no? Fue más baja entonces la media de las mujeres calificando a los hombres es más baja que la media o sea, como estimadores puntuales, sí encontramos ciertas diferencias. Aunque cuando yo veo los intervalos, si nosotros graficáramos los intervalos de confianza, o sea, en el caso de los hombres, en el caso de los hombres que califican a las mujeres, pues observamos un intervalo que va de 5.01 hasta 8.98, ¿no? Con una media de 7. Aquí está la media, 7, ¿no? Y si yo observo a las mujeres calificando a los hombres, entonces observo que el intervalo comienza más arribita y se va no tan arriba, un poquito antes, 7.60, y la media es de 6.58. Entonces, bueno, aquí la media está en medio, pues, de 6.58, o sea que la puse un poco más. Aquí está 6.58, acá está 7, es más abajo. Entonces yo veo cuando los intervalos se traslapan, si yo quisiera ver si hay diferencias entre las dos medias, pues seguramente no va a haber diferencias, ¿no? Aunque están midiendo cosas diferentes, no se puede comparar porque una cosa es la calificación hacia el grupo de mujeres y otra es la calificación hacia el grupo de hombres. Pero bueno, ya no hagamos mucha discusión sobre eso.
Nada más quería mostrarles eso. Yo quería que platicaran un poco sobre eso, ¿no? Cómo califican los hombres a las mujeres y con respecto a los que califican. Pero no, bueno, no era parte del problema. Fíjense que también, si el interés ahora se centra en el intervalo para P, la proporción, también existe una fórmula, una forma de sacar su intervalo, ¿no? Porque es considerar que la variable nada más tiene dos valores, 0, 1, y el P es la proporción o la media aritmética de eso, ¿no? Entonces la X barra pasa a ser la proporción muestral. La sigma, pues es la varianza de la P. Entonces la sigma es la raíz cuadrada de P por 1 menos P, porque eso que estamos haciendo ahí es como una distribución Bernoulli, ¿no? Eso es el sigma. Y pero en lugar de usar el sigma, pues vamos a usar sus estimadores. Pero entonces aquí vamos a usar eso que es el resultado, que es el teorema central del límite. Y las condiciones para aplicarlo, el supuesto es que tenemos una muestra grande, mayor de 30. Tenemos además, por lo menos existen 5 casos, n por P gorrito. Acuérdense, P gorrito es igual a m dividido entre n. Entonces, n es el tamaño de la muestra y m el número de elementos en la muestra que tiene la característica de interés, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la proporción de deserciones, la n original era, digamos, 30. Y ahorita ya nomás están entrando, y me interesa m, el número de alumnos que ya desertaron del curso. Pues yo digo que son como 10, ¿no, Karina? Sí. Entonces la proporción de personas que han desertado del curso es 10 entre 30. Entonces eso es la P gorrito, ¿no? Es la P gorrito. Entonces puede verse, a ver, déjenme regresarlo, puede verse que si yo multiplico esta condición, miren, n por P gorrito, n por P gorrito sería n multiplicado por m entre n, porque eso vale la P gorrito, ¿no? Eso es la P gorrito. Entonces, esto con esto se elimina y me queda m nada más. Entonces, cuando yo estoy diciendo n por P gorrito, realmente estoy diciendo m. ¿Y quién es m? El número de elementos de la muestra que tienen la característica que a mí me interesa. Si la característica que me interesa es los que han desertado, entonces por lo menos para poder aplicar este resultado que vamos a tener ahorita, tenemos que cumplir con la característica que al menos tengo 5 personas o 5 elementos en la muestra que cumplen la característica de interés. Y ahora, ¿quién es el otro? La otra condición, ¿quién es? N por 1 menos P gorrito. Entonces, si yo hago lo mismo, N por 1 menos P gorrito, y esto lo pongo así, o sea, yo sé que este N multiplica los dos, es N por 1, que es N, menos N por P gorrito. Esto me queda como n menos m. Entonces, n menos m quiere decir que si tengo 10 elementos que de esta muestra de 30 estudiantes, 10 han desertado, el resto, 30 menos 10, son 20. Entonces, quiere decir que n menos m es 20, que serían los que no han desertado, ¿no? Entonces, que esos son los que cumplen, n por P gorrito son los que cumplen la característica de interés, y n por 1 menos P gorrito son los que no, los que no cumplen esa característica de interés, ¿no? El resto. Entonces, para poder usar este resultado, lo que me está diciendo es que de esa muestra que sea mayor de 30, al menos 5 deben de tener la característica de interés y al menos 5 no deben de tener la característica de interés. Es decir, si yo tuviera un número de 4 o 3 o acá 4 o 3, se viola el supuesto del teorema central del límite y no debería de aplicarse el resultado que vamos a deducir a continuación. Entonces, el resultado es sustituir aquí la X barra, ¿no? Y en lugar de X barra poner el P gorrito, y aquí en lugar de sigma poner el valor como el equivalente a la S, y en ese caso sería P gorrito por 1 menos P gorrito entre N. Y esa es la fórmula para el intervalo de confianza para la proporción. Si me interesa estimar la proporción, esa es la forma de estimarlo, ¿no?
Y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver. Entonces, bueno, dice ejemplo. Bueno, este valor de Z es el valor de las tablas de la normal estándar, ¿no? Z es de la normal estándar. Cuando hablemos de Z, siempre es normal estándar. Entonces, en este caso de este ejemplo, intervalo de confianza para la proporción de personas afectadas por el COVID en México de acuerdo a la INSANUD COVID. De acuerdo a la INSANUD COVID, lo podemos ver, a ver, vamos a ponerle INSANUD COVID 2020. ¿Qué es eso de INSANUD? Es una encuesta, a ver, INSANUD, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 y le vamos a poner COVID, ¿no? Y si quieren le pongo más bien en noticias para que vean qué pasó. Bueno, la primera noticia es que la diabetes dispara no sé qué cosas, factores semáforo COVID, eso no es, afecta a más mujeres, la inseguridad. Principalmente es de las mujeres, del COVID, pero de la relación de la diabetes. Y pues no veo más noticias, pero entonces todo. ¿Alguien habló? No, profe. Entonces aquí hay una liga a la base de datos y por ahí nos daban resultados. No sé si en vengan los resultados, este cuadernillo que voy a bajar, porque de ahí fue donde saqué estos datos, ¿no? Dice resultados nacionales, pero no sé si, déjenme ver, ahí están las palabras de no sé quién. La componente del COVID. A ver, aquí lo que hicieron fue aplicar pruebas rápidas, pruebas de antígeno, le sacaron sangre a la gente y vieron para ver quiénes habían ya sufrido la epidemia del COVID a esa fecha de la encuesta, que fue en noviembre o la fecha que dice ahí. Entonces voy a la página 65, que es la que dice el componente del COVID. Ahí está, prevalencia del COVID, ¿no? Prevalencia de enfermedades crónicas relevantes, dice para el COVID, ¿no? Esa es la prevalencia de la diabetes, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver, Karina, o no? Lo hago más grande. Creo que es mejor que lo haga más grande para ti. Sí, porque no se alcanza a leer. Ah, ya. Entonces ahí está, mire, por ejemplo, esas 2012, 2016, 2018 y 2020 son las diferentes encuestas que se han hecho de salud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 2012 detectaron un 8.6% de diabetes, ¿no? De diabetes en hombres. 8.4 en el 2016, 9.1 en el 2018 y 9.4 en el 2020. Pero, ¿qué indica esta rayita que está aquí arriba? Pues lo que indica es el intervalo de confianza, ¿no? Dice, bueno, vale 8.6, pero ve el intervalo de confianza, ve el intervalo, como aquí había más variabilidad, ¿no? El intervalo, ¿no? Y así va. Entonces, eso es así, como están viendo los componentes del COVID y eso. Entonces, a ver. Porcentaje de adultos que reportaron haber recibido un diagnóstico previo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahí lo están haciendo. Están viendo los componentes los factores de riesgo para el COVID, ¿no? Pero no viene lo del COVID tal cual. Yo quería ir al inicio a ver otra vez. ¿Dónde podrá estar ese dato, Karina, que yo obtuve la vez pasada? Yo me acuerdo, profe, que lo retomó, a ver si no estoy mal, de una conferencia de Gatel. A ver si la encuentras entonces. A ver. Pobre Karina. Pobre Karina. Que le dice y se la regresa. Sí, pues a ver si la encuentra. Cuando dan resultados de la ENSANUD, ¿no, Karina? Componente COVID, a ver, nutrición. A ver, pobre Karina, a ver, mientras la encuentra.
La cascada de atención a COVID muestra que la proporción de la población reportó haber tenido al menos un síntoma. Entre estos y todos la cascada. Ahí se encontraron adultos mayores, de zona de prueba por síntomas y de los diagnósticos que tuvieron síntomas sobrevivió. Los que fueron a trabajar durante el confinamiento. ¿No lo encuentras, Karina? Ah, pero ¿podría poner la fecha, profe? Bueno, en el ejercicio, igual y así lo encuentro. Es que Noviembre, lo presentaron en diciembre. Pero, diciembre. Creo que fue noviembre. a ver, yo lo busco. A ver, déjame ver, yo lo busco en el YouTube, ¿no? A ver. Presentación. Ándale. Oh, tengo que mi internet está lento. En Sanut 2020, conferencia, diciembre, a ver. Pero esos son los del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Creo que fue aquí. En esta, mira, sí. De hoy a presentarles resultados preliminares de una pequeña parte de la encuesta en Sanut COVID-19, que es la versión en Sanut del año 2020, que se dedicó en buena medida al estudio de COVID-19. Quiero comentarles que son datos preliminares. Terminamos el trabajo de campo hace menos de 4 semanas y la verdad es que es un orgullo para mí el poder ya presentar datos, aunque repito, preliminares. La Ensanut COVID, como ustedes saben, es una encuesta que está dirigida a todos los hogares del país. Su diseño es un diseño que intenta obtener una muestra nacional probabilística. Y la manera de hacerlo es que primero se escogen grandes estratos poblacionales al interior de estos grandes conglomerados y al interior de los conglomerados hogares de todos los habitantes del país, de modo que tenemos como resultado una muestra nacional que es representativa del país. Uno de los objetivos principales de esta encuesta, que no el único, fue estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 en México. Ojo, entonces van a estimar la proporción, ¿no? Es lo que estamos diciendo, la proporción. En otras palabras, personas que estuvieron en contacto con el coronavirus y que generaron una respuesta de anticuerpos, lo que quiere decir es que hubo una infección que pudo haber sido sintomática o asintomática. La siguiente, por favor. Quisiera yo, antes de empezar con esta diapositiva, hacer un verdadero agradecimiento nos proporcionaron información a la población. Y desde luego también a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, encuestadores, investigadores, que el 80%, 9,400, aceptaron participar. Y la encuesta se llevó a cabo de agosto al 15 de noviembre del 2020. Hasta ahora tenemos analizadas muestras de sangre de 7,098 muestras, que son el 74%
de todas las muestras de sangre que tenemos. Y por esa razón yo sí les pido que siempre al reportar esto digan que son resultados preliminares. ¿Por qué? Porque nos falta un poquito más del 25% y podría haber diferencias que pueden ser pequeñas, pero de todas maneras quiero que quede muy claro. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? ¿Cómo obtuvimos las muestras? Bueno, lo que hicimos fue que obtuvimos 6 mililitros de sangre a través de una punción venosa en el antebrazo, tanto de niños como de adolescentes como de adultos. En los distintos hogares había personas seleccionadas al azar que nos dieron su muestra de sangre. Usamos desde luego estrictas normas de higiene, material estéril, desechable para obtener las muestras. También les comento que en todo momento, cuando llegamos a los hogares, siempre había todas las medidas de seguridad para la prevención de contagios. La muestra en el campo se centrifuga y se separa el suero del resto de la sangre. Se congela el suero en un tanque de nitrógeno y se entrega al laboratorio. Y aquí quiero agradecer mucho al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, que fue, muchas gracias al INDRE, por resultados. La siguiente, por favor. ¿Cómo medimos los? ¿Y es rápido? Ya está fuera. Didi, simplifica tu día. NextGard Spectra. Habla con tu veterinario hoy. Los anticuerpos. Esto es un poco técnico, lo pongo aquí para que ustedes sepan. Usamos una metodología que se llama ELISA, de IgG. Las palabras medimos si la blanco que están en las tejidas a la proteína E, pero que todavía está en. Te adelanto porque quiero ver los resultados. Se llama el INDRE válido realmente anticuerpo. Y lo que es muy interesante es que los datos que yo les voy a presentar ya hacen un ajuste por estos en función de esto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, si me pasan la siguiente, me gustaría empezar con algo muy gráfico. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas en el país han estado expuestas al virus? La bueno, ahí está. Ahí saqué ese porcentaje, ¿no? 24.8%, es decir, 25%. Quiere decir que 75% fueron negativos. Muy importante saber esto. La siguiente, por favor. ¿Cuántas personas expuestas tuvieron síntomas? Y esto es verdaderamente importante. Fíjense, de todas las personas que fueron positivas, el 70% nunca tuvo síntomas. Durante todo el periodo desde febrero, finales de febrero hasta la fecha de la encuesta, no tuvieron síntomas. El 10% tuvieron algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una Bueno, ya hasta ahí era lo que me interesaba. Entonces, lo que la proporción me acaba de decir el doctor es que en ese momento, a ese total de personas, 7,089, la proporción de personas que tuvieron síntomas, o sea, que tuvieron anticuerpos ya de COVID, eran 0.25. Ya no se puede hacer en este momento ese estudio. ¿Por qué? Pues porque ahora ya se supone que ya estamos vacunados, entonces ya tenemos la vacuna, ese fue el efecto que hizo la vacuna, generar anticuerpos, ¿no? Entonces cualquier estudio de sangre, pues nos va a decir que ya nosotros tenemos los anticuerpos del COVID, ¿no? Para el COVID. Eso también, pero en ese momento no había ninguna persona vacunada. Acuérdense que la primera dosis de vacunas llegaron el 25 de diciembre del año pasado. Entonces, lo que a mí me asombró fue que de manera natural el virus ya se había esparcido en 25% de la población, según ese estudio, ¿no? En ese momento. Y el 70% sin síntomas. Entonces, quizás nosotros
que decimos, yo nunca tuve el COVID, quizás sí lo tuvimos, ¿no? Porque si ese era el porcentaje, seguramente creció más con respecto a la fecha que empezaron ya a vacunar. Entonces, pues eso por una parte está bien, que muchas personas, 70% sin síntomas, pues eso está bien, ¿no? Porque quiere decir que no tuvieron problemas. El problema es, el dato está duro, es que sí, como el 20% tuvieron síntomas graves, ¿no? Y pues desde luego también, aquí hay una subestimación porque pues obviamente ya todas las personas que habían fallecido a esa fecha, pues ya no entraron en el estudio, ¿no? No hay muestras de eso. Entonces, yo creo que incluso es un poco conservadora la cifra del 25%. Yo creo que más del 25% en ese momento ya habían tenido ya contacto con el virus, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho la atención en primer lugar por el número tan alto. Como que ese dato pasó muy inadvertido en la mayoría de las noticias, ¿no? Aunque a mí me impactó demasiado, porque pues, si uno ve que el indicador de las pruebas, pues las pruebas se realizaron a muy poquita población, o muy poquitas personas se realizaron pruebas, ¿no? Entonces, y muchas dieron negativas. Entonces, si uno ve de las pruebas negativas, era muy poquita gente a la que realmente se infectó, pero no es todo. O sea, esas pruebas nada más es como un control, ¿cómo le llaman ellos? Es un control epidemiológico, ¿no? Pero bueno, ya nada más ese era el dato que yo quería comentarles. Entonces, esa proporción que está aquí, lo saqué de ahí, de ese dato. La N corresponde al tamaño de la muestra. Y este número, pues ya sabemos que lo obtenemos de la tabla de la normal, ¿no? Acuérdense que en el R basta con ponerle Q nor, ¿no? ¿Dónde está el R? No quieres aparecer el R. Aquí está. Basta con que le pongamos Q nor de 0.975 para indicar que vamos a calcular un intervalo del 90, y ese es 1.95, 99, que si lo redondeamos a 2 decimales, pues ya sabemos que es 1.96, ¿no? Si yo le pongo round, redondeámelo a 2 decimales, esto me da 1.96. Entonces, de ahí sale este 1.96 porque queremos un intervalo del 95%, ¿no? O sea, recordemos que el 95%, nada más para recordarlo nuevamente, el 95% de confianza indica que tengo como área central 0.95, ¿no? Y por lo tanto el restante 0.05 se va a repartir de ambos lados de la distribución. Entonces aquí se pone 0.025, 0.025 y acá 0.025. Pero el área acumulada de aquí hasta acá, pues es 0.95 más 0.095, es 0.975. 97.5, que es el valor que está indicado aquí que vamos a buscar en las tablas, por eso nos da este valor, ¿no? Entonces, según estos resultados y usando este intervalo, nos queda 0.25, que vale la proporción. Desde luego que ya ni me fijo si el tamaño de muestra es grande, este es muy grande. Entonces, y también yo sé que el número de personas, si es con estos números, pues ya ni siquiera verifico las condiciones del teorema central del límite, pues ya 0.25 por este número es grandísimo. Entonces ya hago la inferencia, hago los cálculos y desde luego que me queda un intervalo muy pequeñito. ¿Por qué? Porque la muestra que tenemos es muy grande, ¿no? Entonces me está diciendo que está la proporción de personas que han estado infectadas por COVID, de acuerdo a estos datos que tenemos, están entre 0.24 y 0.26. Por eso cuando hay muestras muy grandes, ya ni siquiera nos dan intervalos de confianza, porque dicen, bueno, pues ya el valor de la proporción, el valor de la P gorrito ese es el bueno, ¿no? Ya a lo mejor el intervalo de confianza vale más la pena cuando tienes muestras más pequeñas, porque ¿por qué da casi el 0.25? Porque si ustedes dividen algo entre un número más grande, muy grande, ese número es casi cero. Entonces, eso es la raíz de cero, y entonces es cero y prácticamente se le está sumando un número muy pequeñito
al punto 25 o se le está restando un número muy pequeñito al punto 25. Esa es la razón por la cual, con muestras grandes, como la n está abajo en el numerador, esto va a tender a ser prácticamente muy pequeño, 0. Entonces, prácticamente la P, el intervalo de confianza, pues es muy parecido. O sea, por eso no hay tanta variabilidad. ¿Sí queda claro eso? ¿De por qué me queda tan pequeño el intervalo? De repente creo que estoy en un monólogo. No, aquí estamos, profe. ¿Sí están aquí? Bueno. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Aquí puse los resultados porque ya los había puesto, no sé por qué. Bueno, ahorita. Pero vamos a hacerlos, ¿no? Vamos a hacerlos. Vamos a hacer ese ejercicio que está ahí. Esto es ya con la encuesta que se aplicó el año pasado. 1,386 estudiantes encuestados. 556 respondieron que han deseado desertar debido a la pandemia de COVID. Entonces lo voy a plantear, voy a plantearlo acá en la, ¿cómo se llama? En la pizarra esta, ¿no? Que tengo acá. Y vamos a agregar una página. Ahí está. Entonces, ahora quiero encontrar la proporción, ¿no? Otra vez voy al PowerPoint. Tengo una muestra de 1,386 estudiantes. A ver si alcanza a ver, creo que no. ¿Dónde está el marcador? ¿Dónde está el lápiz? Ah, no. ¿Qué está pasando? Auxilio, 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 auxilio. Está desconectado mi tableta, mi lápiz. Esperen. Ya. Entonces, tenemos una muestra N. ¿De qué tamaño? Ya se me olvidó. 1386. 1,386. 1,386. Y la característica de interés es M, el número de personas que dijeron que han considerado desertar. 556 han considerado desertar. 556 han considerado desertar. Entonces, debido a la pandemia, quiero inferir el valor de la proporción poblacional mediante un estimador puntual. Entonces, ¿cuál sería el estimador puntual? El estimador puntual es P gorrito, ¿no? P gorrito, que se define como M entre N, ¿no? Entonces, P gorrito igual a M entre N, me queda 556. ¿Entre qué? 1,386. Si alguien me dice cuánto vale esto. Punto 40. Punto 40. ¿40 qué, Alan? ¿Qué más viene? 40-11. Ah, Se bueno. queda en punto 40, ¿no? Punto 40. Entonces, si yo quisiera decir un estimador, dígame usted, infiera, por favor, dígame qué porcentaje, pues ya dijimos el 40%, ¿no? De estudiantes han considerado desertar, no es que hayan desertado, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular un intervalo para la proporción a un nivel de confianza del 90%, ¿no? Entonces, ese es el inciso A, digamos, ¿no? El inciso A. El inciso B, queremos calcular un intervalo de confianza al 90%, ¿no? 90% de confianza. 90% de confianza, ¿no? El intervalo. Entonces, eso quiere decir que 1 menos alfa vale 0.90. O sea, es el valor de área central. Entonces, si yo dibujo mi distribución normal, queremos encontrar, y regresamos otra vez a la normal, porque la única forma de hacer esta inferencia es por medio del teorema central de límite. O sea, entonces esta área central vale 0.90. Entonces, esta pequeña área que está aquí vale 0.05. Igual está, pero el área que está acumulado de aquí hasta acá
pues es 0.95. Entonces yo voy a usar un valor de Z de 0.95. Entonces me voy al R y busco ahí, ahora voy a buscar una de 0.95, pero ¿de cuánto? 0.95, ¿no? 0.95. Nada más. Y lo voy a redondear a 2 decimales. Entonces el valor me queda 1.64. Entonces usaremos el valor de 1.64. Igual podemos buscarlo en las tablas, ¿no? Si tuviera yo unas tablas. Entonces ya tenemos, voy a sustituir en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula que dice que la P pertenece al intervalo P gorrito, ¿no? Menos más Z, 1 menos alfa entre 2, por la raíz de P gorrito, 1 menos P gorrito, entre N, ¿no? Entonces, lo voy a hacer así. Nomás voy a poner los cálculos. Voy a poner que voy a calcular. Aquí me quedaría 0.40, que es el P, barra P gorrito, menos más 1.64, que multiplica a 0.40 por 0.60. ¿Por qué 0.60? ¿Quién me dice por qué 0.60? El 40 menos. 1 menos 40. 1 menos 0.40. Ajá. Entre 1386, ¿no? Entonces, si quieren, lo hago con el R para que lo veamos cómo hacerlo. Entonces, ya. La M vale, la N primero. La N, 1386, ¿no? La M, 556. La M, 556. Entonces, la P gorro, le voy a poner la PG, vale M entre N, ¿no? M entre N, entonces ya. Ahí está. Puedo ver la PG aquí. 0.4011, ¿no? Es lo que me había dicho Alan. Entonces, ahora voy a hacer la fórmula, pero con ese QNOR, ¿no? Si quieren le pongo Z igual a QNOR de 0.95. Ese es el valor de Z que voy a usar. Y entonces ya, el intervalo inferior, el valor inferior es el P gorro, PG. No es el PG de gobierno, el PG es con J, ¿no? El PG. Entonces el PG. PG menos, ¿quién? Vean la fórmula. PG. Z. Menos el Z, por, ¿quién? Por la raíz SQRT. ¿De quién? De PG. Voy a poner otro paréntesis. No necesito por el momento. PG multiplicado por, ahora sí, paréntesis, 1 menos PG. ¿Ves? Ya fuera de ese paréntesis, divido todo esto entre N. Ahí está. ¿Sí está claro lo que estoy poniendo? ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí. ¿Y el superior? El intervalo superior es igual a PG más Z por SQRT más. Ahí está. Inferior y superior voy a ponerlos, mostrarlos, y ahí están. 0.379 y 0.4228, ¿no? Entonces, el intervalo está entre 0.38 y 0.42. 0.38 y 0.42. La proporción
está entre punto 38 y punto 42. Ahí está. Entonces, ¿cómo se interpreta ese número? Con una confianza del 90% se infiere que la proporción de personas, estudiantes que han considerado desertar se encuentra entre punto 38 y punto 42, es decir, entre el 38% y el 42%, ¿no? Con una confianza nuevamente, repito, del 90%. ¿Qué tengo que hacer en el inciso C? En el inciso C se pide que sea con un 95% de confianza. ¿Cuál es la diferencia? 95% de confianza. ¿Cuál sería la diferencia? Z, ¿no? Ajá. O sea, ahora el 1 menos alfa vale punto 95. ¿Qué tengo que buscar? ¿La Z con cuánto? Tengo que buscar 1.75. 1.975. Bueno, punto 975, exactamente. Y a ese ya sabemos cuánto vale o no. Bueno, voy a hacerlo en R. Entonces, la diferencia es que ahora el Z lo vamos a buscar con punto 975. Y ya. Y vuelvo a calcular mi ínfimo y mi el ínfimo, el inferior y el superior. Y los vuelvo a mostrar. Me queda punto 37 a punto 43, ¿no? Punto 37. No sé si punto 37. ¿Cómo quedó Karina acá? Ya se fue para el otro lado. Espérenme. Ahora ya se volvió loco esto. Ajá. Punto 37 a punto 43, ¿no? Ok, punto 37 a punto 43. Entonces, con esos valores, que ese valor vale ahora 1.96. Ahora la proporción se encuentra entre, aquí ahí escribí algo de más, lo borro. La proporción se encuentra entre punto 37 y punto 43, ¿verdad? Sí. ¿Cuál intervalo es más amplio? Pues este. ¿Por qué? Porque aumentamos la confianza. ¿Qué pasó al aumentar la confianza? Perdimos precisión, ¿no? Punto 37. Aquí lo que me ayuda un poco es que el tamaño de muestra no es tan pequeño, 1386, ¿no? Por eso no se pierde tanta precisión. Entre 37% y 43% se encuentra la proporción, afirmación hecha con un 95% de confianza. ¿Qué va a pasar cuando yo aumente la confianza en el último inciso? Un intervalo del 99%. Si ahora el intervalo de confianza es de 0.99, o sea, el área que dejo en medio, ¿cuál es el valor de Z que debo de buscar? A ver quién me lo dice. ¿Qué valor de Z debo de buscar? De punto 995. Punto 995. 995, perfecto, porque el área que estábamos ahora dejando en medio vale 0.99 y el área que está, me queda un punto 1.01 que tengo que repartir acá y acá. Entonces, 0.01 repartido en 2 me queda 0.005 y 0.005 acá también, ¿no? 0.005 en este pedacito también. Entonces, 0.99 más 0.005 me queda 0.995. Entonces, ese valor, si yo lo buscamos en el R, nada más va a cambiar, ¿verdad? A
.995 en lugar de .975. Pues ya, ese es el valor de Z, 2.57, vean cómo aumenta de manera importante. Entonces, si yo calculo nuevamente el inferior y el superior, pues ya puedo determinar quiénes son los valores. Y me queda .36 y .43, ¿no? .367, o sea, es .37 y .435, ¿no? O sea, no varían demasiado. O sea, .435, que ahí sí sería .44. Entonces, esos fueron los tres intervalos, ¿no? Ya vieron cómo los encontramos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Aquí, ¿cuál de ustedes darían? A ver, ¿cuál darían ustedes? ¿Cuál reportarían? ¿Cuál de los tres intervalos? Tal vez es del ¿No? 95. Porque tiene una mejor precisión, ¿no? ¿Cuál? El primero tiene mejor precisión que los otros dos. Sí, pero cuando Pero dices, tiene- pero dices 90% de confianza, ¿qué tanto realmente se está perdiendo con la precisión? No se está perdiendo tanto, ¿no? .37, .44, y le ganaste casi 10 puntos de confianza. Yo me quedaría en este caso. ¿Tú cuál decías, Sí, porque nada más sería una centésima, ¿no? Lo que, o sea, bueno, dos, como tres, pues, centésimas, del que sea grande el intervalo por casi 10 puntos de confianza, ¿no? ajá. Entonces yo pienso que la mejor sería la última, ¿no? Porque sí aumenta. Aquí, ¿por qué puedo decir del último? Miren, si yo tuviera muestras pequeñas, o sea, no tan grandes, yo creo que lo mejor siempre es como dar el intermedio, ¿no? El 95%. Pero como aquí la muestra grande me permite tener más precisión, entonces eso ayuda muchísimo. Entonces no hace que no pierda tanta precisión en el intervalo con 99% de confianza. Aunque yo esté considerando un intervalo muy amplio, pues no pierdo tanto por el tamaño de las muestras. Entonces a veces hay que jugársela ahí, ¿no? Pero nosotros en antropología física casi nunca tenemos muestras grandes, ¿eh? O sea, tener una muestra de 1000 o más de 1000, eso ya es un lujo, ¿no? En las investigaciones reales de antropología física, ¿no? A veces tenemos problemas con 20, 30, ¿no? Imagínense en la osteología, para cuestiones forenses, igual, ¿no? Entonces tenemos muestras generalmente muy pequeñas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta entonces de todo esto? ¿No? Bueno, a ver, vamos a continuar entonces. Ahora también ya no voy a meterme a hacer el detalle de ese ejercicio, porque más bien quiero ya pasarme a lo que es las pruebas de hipótesis, ¿no? También podríamos hacer inferencias, no solamente para la diferencia de proporciones, sino incluso para la diferencia de medias. Después me voy a concentrar más en eso. Pero aquí obviamente aumentan los supuestos y nada más lo que va cambiando, vean cómo se complica un poco la fórmula, ¿no? Ahora tenemos esta fórmula para la diferencia de intervalos de confianza. Ya no lo voy a hacer, ese ejemplo me lo voy a saltar porque ya lo que quiero es o si lo hacemos, Karina, y se los dejamos de tarea, ¿verdad? Creo que era así, ¿verdad? La lógica. Sí. Pues sí. Pues sí, lo vamos a hacer, pues, y ya les dejamos de tarea el otro, que si no, no van a practicar. Entonces, fíjense, ahora queremos hacer lo mismo, pero ahora ya tenemos dos grupos para comparar, ¿no? Por una parte,
tengo al grupo de hombres y por otra parte tengo al grupo de hombres, de mujeres, de hombres y mujeres, ¿no? Entonces me interesa comparar dos poblaciones a través de la proporción en este caso, ¿no? Entonces me interesa ver si hay diferencias entre las proporciones y lo más adecuado es construir un intervalo de confianza para la diferencia, para la diferencia de P1 y P2. Entonces, ¿cuándo va a haber diferencias? ¿Cómo vamos a interpretar el intervalo? Miren, hay tres posibilidades del intervalo. El intervalo, o sea, cuando el resultado de ese intervalo teórico, déjenme ver si puedo sacar el color de la pluma, aunque ya se fue para otro lado. No la sé. Rojo. Hay tres posibilidades para el intervalo. La primera posibilidad, que la canción está muy sensible esto, espérenme. La primera posibilidad del intervalo es que o sea, yo tengo la primera posibilidad para el intervalo, aquí está el 0. Y si el intervalo tiene solamente valores positivos, o sea, que el intervalo esté por aquí, acá está lo positivo porque aquí está el 0, o sea, que la diferencia de proporciones siempre sea positivo, la P1 menos la P2, entonces esto quiere decir que la proporción 1 es mayor que la proporción 2, ¿no? O sea, estadísticamente. Esa es una posibilidad. La posibilidad B es al revés. Aquí está el 0 y ahora el intervalo me quedaron puros valores negativos. Entonces, en ese caso, Dios mío, déjeme pasarme acá. Ya con eso de que el vecino está cantando también por ahí. ¿No se escucha el vecino cantando? No, profe. Unas rancheras. Entonces, el intervalo para P1, para P1 menos P2, ¿no? La diferencia. Entonces, hay tres posibilidades. Entonces, aquí está el 0 y la primera es que el intervalo contiene solamente valores positivos, ¿no? Entonces, en este caso, decíamos que la proporción 1 es mayor que la proporción 2. ¿Por qué? Pues aquí está el 0. El caso B es cuando el intervalo contiene solo valores negativos. O sea, el intervalo, acuérdense, este es el intervalo, aquí está menos P1 menos P sub 2. Y aquí ahora está P1 menos P sub 2. Entonces, en este caso, la proporción 1 es menor que la proporción 2. Y el otro caso es cuando el intervalo contiene al 0. Entonces, en este caso, vamos a decir que no hay diferencias significativas. Voy a abusar de la notación, pero realmente no quiere decir que sean exactamente iguales, quiere decir que no hay diferencias, ¿no? Entonces, aquí es que la proporción 1 es significativamente mayor que la 2, la proporción 1 es menor que la 2, y acá que no hay diferencias entre ellos, ¿no? Esa es la manera, tiene un interés adicional entonces comparar dos proporciones, ¿no? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, queremos inferir el valor de la diferencia de proporciones y obviamente ver si hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, pues ya yo tengo los datos, son 451 hombres y 168 respondieron que han considerado. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer el ejemplo, voy a poder hacer una hoja nueva. Entonces, estoy comparando hombres con mujeres. Entonces, tengo dos poblaciones. Y yo tengo una muestra, ¿no? Tenemos una muestra aquí. Aquí obviamente me interesa la proporción de la población de los hombres. Voy a llamar 1 y la proporción de la población 2 de mujeres. Obviamente, entonces no puedo tener toda la población. Todo lo que yo obtengo es una muestra de tamaño N1, de los cuales M1 elementos van a tener las características de interés. Entonces igual acá. N2 van a tener sus características de interés y M2 van a tener sus características de interés.
Entonces, la N1 es de 451 y hay 168. 451, de los cuales 168 tiene la característica de interés. Y en el caso de las mujeres, tenemos que hay 935 y 388 tiene la característica de interés, que en este caso es que hayan considerado de aceptar. Entonces, la pregunta es, primero, dar un estimador puntual. A ver, ¿cómo sería el estimador puntual? P1, gorrito, es igual, sería a N1 entre M1. O sea, que es 168 entre 451. Y la P2, gorrito, es igual a N2 entre M2. Y eso sería 388 entre 935. ¿Cuánto vale cada uno, Alan? A mí me dio a punto 38 y punto 41. Punto 38 y las mujeres punto 41. Entonces, allí si uno ve los estimadores diría, bueno, de acuerdo a esos estimadores podríamos decir que la proporción de hombres que han pensado desertar es menor que la proporción de mujeres, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos inferir que esas diferencias que se observan son significativas o no? Porque es 38% contra 41%. ¿Ustedes qué dirían a ojo? ¿Qué dirían? ¿Sí es menor la proporción de mujeres, de hombres que han considerado desertar que la de mujeres? ¿O es un efecto nada más de la muestra, no? ¿Qué Es un piensan? efecto, ¿no? ¿Eh? Ajá, o sea, la cantidad de hombres en comparación con la de mujeres es la mitad. Por Ajá, eso se bueno, ve eso así puede como... afectar también. Entonces, la respuesta es no sé, porque hay que hacer el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, hay que hacer el intervalo de confianza. Entonces, vamos a hacer el intervalo de confianza. Ahí está la ecuación. Es esa grandísima que está aquí. Ya tengo el P1 gorrito. Tengo el P2 gorrito. Me hace falta el P barra porque aquí dentro de la raíz hay un P barra. La N1 ya la tengo y la N2 ya la tengo. Pero la P barra es una especie de promedio ponderado entre las dos proporciones. Vean que se calcula como N1 por P1 gorrito más N2 por P2 gorrito. Pero la N1 por la P1 gorrito es el M1 y la otra es el M2. Entonces la P barra es la suma de los dos M's entre las dos N's. Entonces la P barra, que vamos a calcular aquí, P barra es M1 más M2 entre N1 más N2. O sea que sería 168 más 388 entre 451 más 935. ¿Cuánto vale esto? ¿Punto qué? Debe Punto ser 40. punto 40. Ujú. Punto 40. Debe ser un número que está entre punto 38 y punto 41 porque sí están, es una especie de promedio, ¿no? Pero no es el promedio tal cual. Entonces, ese es el P barra. Entonces, a la hora de yo hacer ya el intervalo de confianza, yo voy a sustituir la diferencia de proporciones. Se encuentra en el intervalo y primero vamos a poner el P1 gorrito menos P2 gorrito menos más el Z, ¿no? El Z1 menos alfa entre 2 por la raíz cuadrada de P barra por 1 menos P barra entre N1.
más P barra por 1 menos P barra entre N2. Bueno, yo sé que en el caso A, en el inciso A, yo quiero una confianza de 90%, otra vez. Entonces, 1 menos alfa vale 0.90. Es como el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, Z, 0.95, valía 1.64, si no mal recuerdo, ¿no? Lo puedo ver en la lámina anterior. En esta no, en esta. Ahí está. Con 0.90, 1.64. Es el pizarrón anterior. Entonces es 1.64. Por lo tanto, sustituyo ahí, me queda que la diferencia entre las P's 1 menos las P's 2 está entre, ¿qué sería? 0.40 menos 0.38, ¿no? Menos más 1.64 por la raíz cuadrada de ¿quién? De 0.40 por 0.60 entre N1, que sería 451, más, esto sigue dentro de la raíz, 0.40 por 0.60, 0.6, bueno, aquí es 0.60, ¿no? Por 0.60, ya no puedo, no alcanzó. Déjenme borrar todo. Más 0.40 por 0.60 entre el total de la muestra, que son 935 de la muestra 2. Entonces la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada, hasta aquí viene, hasta aquí viene, hasta aquí viene, y aquí se acaba, ¿no? La raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada se prolonga hasta acá. Ya cerramos el paréntesis acá, el corchete. Entonces, hay que hacer esas operaciones, ¿no? Voy a hacerlas con el ER, ¿sí? ¿Qué no dice en operación que era P1 menos P2 y P1 gorrito es 0.38 y P2 gorrito es 0.41? Ah, están al revés estos, ¿verdad? Sí, sí es eso. Sí, Porque dije, sí. No, sí, tienes razón. Aquí ya me equivoqué yo. Perfecto, qué bueno que estás atento. Es 0.38 menos 0.40, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y ahora todo lo demás ¿no está es bien. 41? ¿Eh? ¿No es 41? Es P2. 0.41, tienes razón. 0.41. Sí, muchas gracias. ¿Quién era, Armando? ¿O quién era? Sí, Mira, Armando, y luego te va mal en las tareas, ¿ya ves? Y aquí sí estás atento. Entonces, pues vamos a hacerlo en el R, ¿no? Vamos a definir N1, N2, M1 y M2, ¿no? Entonces voy a leer. Voy a borrar aquí para hacerlo así, ¿no? Entonces, M1, ¿cuánto vale? Ya se me olvidó. M1, 168. 168. N1, 451. 451. 451. Ya empiezo a tener broncas de memoria, ¿eh? Porque antes no se me olvidaban esas cosas, así se me quedaban y luego las traía. Pero ya me estoy dando cuenta que estoy teniendo problemas de memoria. Entonces, la M2
La M2. ¿Cuánto vale, Karina? 300, pero ya no sé, Karina. Ah, no era Karina. Se le pregunto a Karina por qué se durmió. No, es que no sé. encontraba mi hojita. Ya. Aquí. Entonces la N2 es 9.35, ¿no? 9.35. Ahí está. Entonces, ahora P1 gorro, pues es M1 entre N1. P2 gorro es igual a M2 entre N2. Y P barra, PB le voy a poner, PB de P barra, es igual a paréntesis M1 más M2 entre N1 más N2. Y pues ya puedo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces ya, bueno, el Z, ¿quién es el Z ahora? Es con punto, no con punto 95, ¿no? Ahí está, 1.64. Entonces, el intervalo inferior está dado por P1 gorro menos P2 gorro menos el valor de Z multiplicado por la raíz SQRT. ¿De quién? De la P barra multiplicado por el 1 menos la P barra. Y esto dividido entre N1. ¿Más quién? Más la P barra, la misma P barra, por 1 menos P barra, paréntesis ahí, me faltó el paréntesis ahí, dividido entre N2. Y ya, le cierro el paréntesis de la raíz de la SQRT. ¿Sí la metí bien la fórmula o no? A ver, P1G. A ver, Armando, ¿está bien la fórmula o no? Sí, P1G menos P2G menos Z por la raíz cuadrada de PB menos 1 por 1 menos PB. O sea, P barra menos 1 menos P barra. Sí, ya está. N1 más P barra entre N2, parece que sí. Entonces le doy Enter y ya me queda el inferior. Me dice que es ahora menos 0.08, ¿no? Y el superior, nada más lo que hago es cambiar este menos por el más. Y ya, tengo que el superior es 0.003. Entonces, si yo le pongo el inferior y el superior, me da menos 0.08 a 0.003, ¿no? Si no manejo dos decimales nada más, sería de menos 0.09 a 0.003. Bueno, mejor manejemos tres decimales en este caso. Entonces, de menos 0.0886, 887, 0.088 sería 8.089, ¿no? El primero. A ver, vamos al primero. Entonces, ya al hacer las operaciones, obtenemos que la P1 menos la P sub 2 está entre menos 0, ¿qué? 89. 089. Y el segundo valor, ay Dios. Ahí está. El segundo valor es ¿qué? 0.004. 004 porque está redondeado. 0.004. Entonces, si vemos el 0,
está incluido en el intervalo porque pasa de un negativo a un positivo. El intervalo está así. Entonces, ¿en qué caso estoy? Ahí está. Estoy en el último caso donde el intervalo contiene al 0. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión de este problema? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Contexto, a ver. Entonces, como el intervalo, o sea, más que interesarme que va de un negativo a un positivo, la interpretación más importante es que el intervalo para la diferencia de proporciones contiene el valor 0 podemos inferir que las proporciones no son diferentes. ¿Qué quiere decir que las proporciones no sean diferentes? Podemos inferir que las proporciones no son diferentes. Es decir, ¿qué podemos decir? La proporción de hombres que han considerado, hombres universitarios, etcétera, que han considerado disertar, no es significativamente diferente al de mujeres, ¿no? Aunque la muestra nos indica, o sea, afirmación hecha con 95% de confianza. Aunque los datos muestrales me indican, ¿no? Los datos muestrales indican un valor de 0.38 para el caso de la proporción de hombres y 0.41 para el caso de las mujeres. Lo que me está diciendo el intervalo de confianza es que estas diferencias que se observan en estas dos proporciones no son significativas, ¿no? No era 90, y ahí ya me equivoqué porque no era 95%, ¿verdad? ¿Esto con qué confianza es? 90. Con el 90. Hecha con 90% de confianza. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga los intervalos del 95%? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar la interpretación? ¿En qué va a cambiar o qué piensa que va a pasar? Va a llegar un momento. Bueno, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho mi intervalo de confianza con el 85%? A ver, vamos primero al revés. No voy a hacer no voy a hacer estos. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque yo veo que los valores son muy cercanos a 0, ¿no? Entonces vamos nomás para que vean qué pasaría. A ver, yo voy a, en lugar de considerar un Z de 0.95, voy a considerar 0.85 de confianza, es decir, 0.875. ¿Sí estamos de acuerdo? 85% de confianza, hay que buscar un Z de ese tipo. Entonces, yo voy a calcular nuevamente el inferior y voy a calcular el superior. Y voy a mostrar los dos valores. Y ahora me quedan así los dos valores. ¿Qué pasa? ¿Qué inferencia puedo hacer con 85% de confianza? Ahí están los datos. A ver, ¿qué me lo dice? Ándeles, despierten. Okay. O sea, si hay un... ¿Cómo se dice? Es que ya se me olvidó. O sea, Ajá. ahora Está atrás del 0, ¿no? O sea, los dos son menos. Ajá.
El intervalo tiene solamente valores negativos, ¿no? El intervalo tiene solamente valores negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué caso estamos? A ver. P1 es En el menor que a P2. nuestro es menor, ¿no? Ajá, ahora estamos en este, ¿verdad? Entonces, con un 85% de confianza, se infiere que la proporción de hombres es menor que la proporción de mujeres, ¿no? O sea, que es mayor la proporción de mujeres que han considerado desertar. Pero es un 85% de confianza. Ya cuando alguien hace una afirmación con una confianza tan baja, es que estamos diciendo que tenemos como un 15% de probabilidad de cometer error. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el complemento de la confianza, bueno, sería la desconfianza, si quieren llamarlo de esa manera. Entonces, hay una confianza del 95% de afirmar esto, entonces hay una confianza del 15% de que estoy equivocando en mi conclusión, en otras palabras, ¿no? Entonces ya tener una confianza tan baja ya no funciona, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de los incisos siguientes? Que yo tenga no 85, sino 95. ¿Qué creen que va a pasar con el intervalo que acabo de encontrar? A ver, no con el último, sino con el que encontré en el ejemplo que estamos resolviendo, con ese intervalo que está aquí. ¿Qué va a pasar con ese intervalo? Se va a mantener igual, va a dar un resultado negativo y otro positivo. Ajá, mientras más confianza tenga, incluso va a ser más grande el intervalo, ¿no? Ajá, entonces, a ver, vamos a hacerlo en el R. Ahora vamos a hacerlo en el R otra vez. Ahora, en lugar del Z de punto 87.5, le vamos a poner de punto 97.5 para sumarle, para decirlo de 95%. Entonces, ahora voy a ver el inferior y voy a ver el superior con esos dos valores y me muestran los valores de inferior y superior. Y efectivamente, lo que dijo Ana, se sigue conservando el que va de un negativo a un positivo. Y con más razón, o sea, incluso el intervalo es mucho más amplio. Ahora va de menos 0.09 a 0.01, ¿no? Ya está más ancho el intervalo, ¿no? Y así va a ser el asunto, ¿no? Si yo hiciera el punto 97, 98.5. Entonces, yo obviamente le creo más a la confianza a partir del 95%, ¿no? Entonces, conclusión de este ejercicio, ya se dan los valores y los intervalos de confianza siempre van de un negativo a un positivo, por lo tanto, pues se puede inferir que no se encuentran diferencias significativas en las proporciones de hombres que han pensado desertar respecto a las proporciones de mujeres. Y se les queda de tarea el siguiente ejercicio, ¿no? Ya, ya sí se entendió, hay una pregunta en esta. Se les queda este ejercicio de tarea, ¿no, Karina? Sí, profe. A ver. ¿Ya le tomaste copia? No, ya voy. No, pero ese fue el que hicimos, ¿no? Ese fue el que hicimos, ¿verdad? Ajá, ese fue el que hicimos. Entonces no hay tarea, creo. Bueno, ahí están los intervalos, más bien. No existen diferencias significativas en la proporción de hombres que han considerado desertar respecto a la proporción de mujeres. Bueno, ahí está. En general, se tienen tres casos para el intervalo de confianza. El intervalo tiene como solo valores positivos, significa que la proporción 1 es significativamente mayor a la proporción 2. El intervalo contiene solo valores negativos, se infiere que la proporción 1 es significativamente menor a la proporción 2. Y el intervalo contiene al 0, pasa de un negativo a un positivo, se infiere que las proporciones no son significativamente diferentes. Eso fue, no, lo que hicimos nada más fue copiar la diapositiva anterior y ya le puse sus resultados. Ahí están. Y entonces, pues esa es la conclusión, lo que está con azul, ¿no? Y esos son los tres casos que vuelvo, hay que considerar siempre los intervalos de confianza. Pues no, creo que no hay tarea todavía. Entonces, quiere decir que la tarea viene después, la prueba de hipótesis. Entonces, no, todavía no ponemos la tarea. Preguntas sobre el intervalo.
cuando comparo dos, igual lo mismo que hago para una proporción, para dos proporciones, la misma aplicación va a ser para las medias. Cuando yo tenga dos medias, hago intervalos para dos medias, la diferencia de las dos medias, y si el intervalo contiene un valor negativo y a un valor positivo, también vamos a decir que no hay diferencias. Lo mismo que acabo de decir, nada más que aplicado a las medias. Ya alguien me está marcando, a ver. Déjenme ver si es el director de la ENA. Diga. Bueno, nada más justifica que hacen llamada a los del call center para... Están trabajando. ¿Alguien trabaja en un call center, no, verdad? ¿De ustedes? Nadie. Yo trabajé en uno. Les pagan por llamadas realizadas, ¿no? ¿O cómo está? Pues es que yo trabajaba en la parte de... Ay, no, me tocó en la parte de las llamadas de Telcel. Entonces, habían comisiones en donde si tú, o sea, por si tienes que vender como cierto número de, ¿cómo se llama esto? Ajá. Ay, bueno, de los cambios de línea. Sí. O cambios de línea o renovación de plan, ¿no? No, en mi caso era cambio de línea. Ajá. Y entonces, pues, haga de cuenta que sus comisiones, si vendías un postpago que eran los difíciles, le aumentaban 10 pesos. Y si era un prepago, le daban 5. Bueno, pero sí son insistentes luego, ¿verdad? A mí me hablan cada rato que la renovación y que la renovación y que la renovación de mi plan. Y que un teléfono nuevo, o sea, lo que te venden es el teléfono, ¿no? Nuevo que te quieren. Pero bueno, está bien, pues es que la gente, esos son los trabajos de ahora. Pero que a veces me llaman y luego lo cuelgan. Y entonces yo digo, es que les pagan por llamadas, ¿o qué? Pero bueno, está bien. Hacemos el receso mejor, Karina, ¿no? Sí, profe, me parece bien. Hacemos el receso para comenzar con ideas nuevas de lo que va a ser las contrastes de hipótesis, ¿no? Ahorita regresando de la clase, regresando al receso. Falta un minuto para las 12, ¿no? Nos paramos un ratito. ¿De cuántos días? ¿De cuántos días? ¿De cuántos minutos? ¿El receso de cuántos días? ¿El receso de 15? De aquí hasta febrero, profe. El receso ya es al otro semestre, ¿no? Ya mero va a llegar ese receso largo. Bueno, se me está haciendo pelo más largo, hombre, ya. Más que puro blanco ahora. Bueno, nos vemos en